Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos a todos mis queridos hispanos de Canadá. Soy Paula Pinzón y hoy es un día muy especial. Hoy, 23 de abril, celebramos 3 años al aire. 3 años informando, acompañando y creciendo junto a ustedes. Gracias por cada escucha, cada comentario y cada mensaje. Este programa existe porque ustedes están ahí. Y hoy lo celebramos como mejor sabemos hacerlo, informando. Arrancamos. ¿Y qué mejor manera de arrancar que con una noticia hecha a nuestra medida? Hoy se celebra el Día del Español en Canadá y la comunidad hispanohablante en el país no para de crecer. Somos más visibles y somos más fuertes que nunca. Vamos con el informe. Hoy no es una fecha cualquiera, es el Día de la Lengua Española, establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 2010, y también el aniversario de Canadá en Español, un proyecto que ha acompañado a la comunidad hispana desde 2023. Este 23 de abril es una fecha especial para millones de personas, para celebrar la riqueza cultural de un idioma que hoy hablan más de 635 millones de personas en el mundo. En Canadá, el español sigue ganando terreno. Según Statistics Canada, más de 1.300.000 personas lo hablan, convirtiéndolo en la lengua no oficial más utilizada en el país. Este crecimiento también se refleja en el reconocimiento institucional. Provincias como Columbia Británica, Nueva Escocia y Manitoba, junto con ciudades como Toronto, Ottawa y Vancouver, ya han proclamado oficialmente esta fecha. Detrás de este avance hay años de trabajo comunitario, liderado por organizaciones como Canadá Habla Español, que han impulsado el reconocimiento del idioma en distintas regiones del país. Incluso el primer ministro Mark Carney destacó que esta fecha es una oportunidad para valorar las contribuciones de la comunidad hispanohablante en Canadá. Hoy, el español no solo es parte de la identidad cultural, es también una herramienta clave en el mundo laboral, un puente entre culturas y una voz cada vez más presente en la vida pública del país. Y en este contexto, también celebramos un año más de Canadá en español, un espacio creado para informar y conectar a nuestra comunidad. Hoy se celebra el Día del Español, una fecha reconocida por las Naciones Unidas para destacar la riqueza y el impacto global de nuestra lengua, hablada por más de 500 millones de personas en el mundo. El 23 de abril se celebra el Día de la Lengua Española, con el objetivo de reconocer la riqueza cultural e histórica de cada uno de los idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. La ONU introdujo en 2010 en su calendario de celebraciones los días dedicados a las lenguas oficiales para promover la diversidad cultural y el multilingüismo. Se eligió el 23 de abril para celebrar la lengua española porque coincide con el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote de la Mancha, una de las obras más universales del mundo. 23 de abril, Día de la Lengua Española. Te contamos en un minuto la realidad actual de la lengua española. Los usuarios potenciales de español en el mundo son cerca de 600 millones de personas, el 7,5% de la población mundial. ¡Wow! Cifra que aglutina a los grupos de dominio nativo, competencia limitada y estudiantes de español como lengua extranjera, con sus aciertos y sus errores. El español es el segundo idioma materno del mundo por número de hablantes y el cuarto en un cómputo global. El español está en plena forma. En 2060, Estados Unidos será el segundo país hispanohablante del mundo. El 27,5% de la población estadounidense será de origen hispano. Y como aún nos quedan unos segundos, ¿qué tal si en 3, 2, 1 bailamos por la lengua que nos hermana? En política y comercio, el primer ministro Mark Carney advierte que Estados Unidos no dictará condiciones en las negociaciones comerciales con Canadá. Un mensaje firme en un momento clave para la relación bilateral. Vamos con el informe. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó que las negociaciones comerciales con Estados Unidos para renovar el acuerdo TMEC
podrían extenderse más de lo previsto, y dejó claro que Washington no dictará los términos del proceso. Carney insistió en que Canadá busca un acuerdo mutuamente beneficioso y subrayó que cualquier renovación del tratado deberá incluir concesiones por parte de Estados Unidos, antes de que Ottawa y las provincias definan sus compromisos. El gobierno canadiense rechaza separar la revisión del TMEC de los aranceles impuestos por Estados Unidos bajo la sección 232, que afectan sectores clave como el acero, el aluminio, la madera y la industria automotriz. Para Ottawa, estos temas deben abordarse dentro de una negociación integral. En esa línea, el ministro de Comercio Canadá-Estados Unidos, Dominic LeBlanc, reiteró que Canadá no avanzará en concesiones mientras no exista un alivio concreto en estos aranceles. Desde Washington, el representante comercial Jamieson Greer reconoció que el acuerdo ha tenido resultados positivos en algunos sectores, lo que sugiere una posible intención de mantener partes del tratado. Sin embargo, también dejó claro que Estados Unidos busca cambios en áreas sensibles como el sector lácteo, las regulaciones digitales y las políticas provinciales sobre alcohol. Las tensiones comerciales se desarrollan en paralelo a la presión de la administración del presidente Donald Trump, que mantiene su política arancelaria y exige nuevas concesiones a Canadá. El proceso de revisión del TMEC tiene como fecha límite el 1 de julio, aunque ambas partes reconocen que es poco probable cumplir ese plazo. En este escenario, Canadá mantiene una postura firme: negociar en bloque todos los temas y evitar acuerdos parciales que dejen sectores clave sin resolver, en medio de una relación comercial cada vez más compleja con su principal socio económico. ¿Ya hiciste tus impuestos en Quebec? En DeclaraTax hacemos tu declaración de impuestos rápida, clara y sin complicaciones. ¿Tienes T4 de tu empleador? ¿Eres trabajador autónomo? ¿Generas ingresos con Uber, Lyft o Delivery? No te preocupes. En Quebec debes declarar ante el gobierno federal y provincial y nosotros nos encargamos de todo por ti. Maximizamos tus deducciones y créditos fiscales para que recibas el mejor beneficio posible. Recuerda, 30 de abril, fecha límite general. 15 de junio, para trabajadores autónomos. Agenda tu cita hoy mismo, desde solo $80. Contáctanos al número 81-901-2940 o al 438-924-1427. DeclaraTax. Hazlo fácil, hazlo bien y cumple a tiempo. En ciencia y tecnología, Canadá busca dar un paso histórico y plantea lanzar cohetes desde su propio territorio, un proyecto que podría posicionar al país en la carrera espacial. Más detalles. El gobierno federal busca dar un paso histórico hacia la independencia tecnológica y espacial. El ministro de Transporte, Stephen McKinnon, presentó una nueva ley que permitiría a Canadá lanzar satélites y cohetes desde su propio suelo. Por primera vez, actualmente, el país depende casi por completo de otros, especialmente de Estados Unidos, para poner tecnología en órbita, siendo el único del G7 sin esta capacidad propia. La propuesta, conocida como la Ley de Lanzamiento Espacial Canadiense, busca crear un marco legal que regule estas actividades y al mismo tiempo impulse inversión, innovación y desarrollo industrial en el sector. El objetivo va más allá de la exploración espacial. El gobierno considera que tener acceso independiente al espacio es clave para la seguridad nacional, las telecomunicaciones y la economía del futuro. Además, esta industria podría generar miles de empleos y atraer inversiones millonarias en los próximos años, en un mercado global que sigue creciendo rápidamente. Aunque la ley ya fue presentada en el Parlamento, el proyecto tomará tiempo. Se estima que los primeros lanzamientos desde territorio canadiense podrían ocurrir en 2 o 3 años, mientras se desarrollan infraestructuras como puertos espaciales en la costa atlántica. Por ahora, el mensaje del gobierno es claro: Canadá quiere dejar de depender de otros países y asegurarse un lugar propio en la nueva carrera espacial. Alarma en salud pública. En Vancouver, las muertes maternas alcanzan niveles comparables a los de países en desarrollo, encendiendo las alertas en el sistema de salud. Veamos el informe. Una preocupante crisis de salud pública está encendiendo alertas en la costa oeste de Canadá. Un nuevo informe de Vancouver Coastal Health revela que las sobredosis por consumo de drogas se han convertido en la principal causa de muerte materna en la región de Vancouver.
Entre 2010 y 2024, se analizaron 25 fallecimientos de madres y en casi la mitad de los casos, la causa fue una sobredosis o el consumo de sustancias. Las cifras son especialmente impactantes. La tasa de mortalidad en este grupo alcanza niveles comparables a los de algunos de los países más pobres del mundo, muy por encima de lo esperado en Canadá. Detrás de estos números hay una realidad compleja. Cada año, más de un centenar de mujeres embarazadas en la región enfrentan problemas de adicción, pero los recursos disponibles son limitados, especialmente aquellos que permiten a las madres recibir tratamientos sin separarse de sus hijos. El informe también advierte que el impacto no es igual para todas. Las mujeres indígenas están sobrerepresentadas en estas muertes, en parte debido a barreras históricas y desconfianza hacia el sistema de salud. Especialistas insisten en que la solución pasa por mejorar el acceso a servicios integrados, fortalecer el acompañamiento durante el embarazo y ampliar los programas de tratamiento. Mientras tanto, la crisis de sobredosis, que afecta a toda la provincia desde hace años, sigue cobrando vidas, ahora también entre las más vulnerables, madres y sus bebés. La advertencia es clara: sin cambios urgentes, el problema podría seguir creciendo silenciosamente. ¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno? ¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio France Internacional? El premio Reportaje RFI en Español llega a su 12ª edición. Una oportunidad única para vivir una experiencia profesional en la Ciudad Luz. El premio Reportaje es un concurso para ganar una pasantía con todo pago en nuestra redacción parisina. Pueden participar estudiantes de periodismo de entre 18 y 30 años que sean hispanohablantes. Tienes hasta el 3 de mayo para enviarnos tu reportaje radial y todos los requisitos están en nuestro sitio rfimundo.com. Bon chance y nos vemos en París. En el escenario internacional, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, enfrenta críticas por la falta de acción ante conflictos globales. La presión crece desde distintos sectores. Tras 2 mandatos, Antonio Guterres no ha logrado evitar que la ONU se vea arrastrada por la tormenta. Desde que asumió el cargo en 2017, el secretario general ha tenido que hacer frente a la hostilidad de la administración de Donald Trump contra su organización. Estados Unidos se ha retirado de 31 agencias de la ONU y se ha negado a abonar en los últimos meses algunos pagos obligatorios. Además, Washington ha violado en varias ocasiones la Carta de las Naciones Unidas, como durante su intervención en Venezuela para detener a Nicolás Maduro. Hoy nos enfrentamos a una crisis sin precedentes y debemos tomar una decisión crucial: elegir entre un futuro basado en el Estado de Derecho o uno regido por la fuerza bruta. La elección es clara. Por otra parte, Guterres se muestra impotente ante el conflicto en Ucrania, que lleva más de 4 años en curso. A pesar de sus numerosos llamamientos a un alto el fuego y de sus condenas a la invasión rusa de Ucrania, en 2024 incluso se ganó fuertes cuestionamientos por parte de Volodymyr Zelensky tras una reunión en Kazán con el presidente ruso Vladimir Putin, sobre quien pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional. Aunque algunos responsables de las Naciones Unidas cedan a las tentaciones de Kazán en detrimento del contenido de la Carta, nuestro mundo está construido de tal manera que los derechos de las naciones y las normas del derecho internacional tienen y seguirán teniendo toda su importancia. Otros conflictos han desatado críticas contra el actuar y la capacidad de acción de Guterres y Naciones Unidas, en situaciones como la guerra en Gaza y el conflicto en curso entre Irán con Estados Unidos e Israel. El portugués de 76 años destaca a pesar de todo, con discursos sobre la emergencia climática que desentonan en el ámbito político. En particular, se muestra crítico con los países que invierten en energías fósiles, refiriéndose a ellos como peligrosos radicales. Y sobre el futuro del organismo, candidatos a liderar la ONU plantean reformas centradas en la paz y en recuperar la confianza internacional. Más información. Los candidatos a dirigir la ONU abogaron por unas Naciones Unidas más comprometidas con la paz. La chilena Michelle Bachelet, el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebecca Greenspan y el senegalés Macky Sall se han presentado para reemplazar al actual secretario general Antonio Guterres a partir del 1 de enero de 2027, cuando termina su segundo mandato de 5 años.
Cada candidato dedicó esta semana 3 horas a responder a preguntas formuladas por los 193 Estados miembros de la ONU y representantes de la sociedad civil. Todos los candidatos destacaron la necesidad urgente de restaurar la confianza en unas Naciones Unidas al borde del colapso financiero. La expresidenta chilena Michelle Bachelet, ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que el secretario general debería estar muy presente en el terreno para resolver problemas, una posición también defendida por Grossi. Por su parte, el expresidente senegalés propuso un papel reinventado para que la ONU recupere su lugar en la mesa global. Para la costarricense Greenspan, el próximo secretario general necesita arriesgarse. La Asamblea General, donde tienen banca todos los Estados miembros, solo puede elegir al secretario general previa recomendación del Consejo de Seguridad, cuyos 5 miembros, Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia, tienen derecho a veto. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad no han dicho nada sobre sus intenciones y aún podrían surgir otros aspirantes al puesto de secretario general de la ONU. El 23 de abril de 2023 iniciamos con un sueño, ser el espacio informativo de referencia para la comunidad hispana en Canadá. Hoy, 3 años después, estamos aquí gracias a ustedes. A cada uno que nos escucha en el carro, en la cocina, en el trabajo o en el transporte público. Gracias por hacer parte de esta familia. Lo mejor está por venir. Salud por 3 años más. La diversidad de nuestro español es algo que nos enorgullece. Sí, y hablando de diversidad, ¿sabías que en Venezuela le decimos a las palomitas de maíz cotufa? Qué interesante, en Argentina le decimos pochoclo. Y en Bolivia son pipocas. En Uruguay le decimos pop. Cabritas. En Honduras sí les decimos palomitas de maíz. Pero en México también son palomitas. En Paraguay se dice pororó, por el ruidito que hacen los granitos de maíz al explotar. Mientras que en el Ecuador lo llamamos canguil. En Colombia se dice maíz pira. En El Salvador les decimos palomitas de maíz. Hablemos de otras palabras. ¿Cómo le decimos a los bocadillos en nuestros países? En Venezuela les decimos pasapalos. En Argentina le decimos picadita. En Honduras le decimos boquitas. En Bolivia le decimos piqueos. En Paraguay se les dicen bocaditos. Aquí en México les llamamos botanas o antojitos. En Uruguay le decimos la picada. ¿Y qué tal los autobuses? En Honduras son rapiditos o buses. En Colombia son simplemente buses. En Argentina son colectivos. Y en México son camiones. En El Salvador a los amigos les decimos chero o chera. A un amigo en Venezuela le decimos pana. En Paraguay un amigo es un pana, un cuate, un man. En México decimos compa. En Guinea Ecuatorial decimos amigo. Otros incluso van más allá y dicen hermano. ¡Viva el español! ¡Viva el español! ¡Feliz Día Internacional del Idioma Español! Y así cerramos esta edición de aniversario. Gracias por 3 años de compañía, de confianza y de crecer juntos. Canadá en Español es de ustedes. Saludos muy especiales hoy para toda la comunidad hispana de Canadá, de costa a costa, de norte a sur. Para cada colombiano, mexicano, venezolano, peruano, chileno, argentino, ecuatoriano, cubano, dominicano, salvadoreño y de todos los países que forman esta gran familia hispanohablante en Canadá. Este aniversario es de todos ustedes. La pregunta del día: ¿qué les ha parecido nuestro trabajo en Canadá en español? Los leemos en los comentarios. Su opinión es clave para seguir creciendo. Recuerden suscribirse en YouTube y activar la campanita. Soy Paula Pinzón. Feliz día para todos. Bendiciones y hasta mañana. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.